Amén. Es un gozo estar nuevamente en la casa del Señor. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Amén. Amén. Gracias a Dios por este día que nos ha regalado, un día más de vida y un año más cerca del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos, todos somos de casa. Amén. Gracias a Dios porque podemos estar en la casa del Señor un día más y saber que todo lo que el Señor nos ha dado durante toda esta semana, sea quizá un momento difícil, ese ha sido de la mano del Señor. Un momento alegre ha sido de la mano del Señor. Pero todo, absolutamente todo, viene de la mano del Señor. Así que, hermanos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde y esperamos que podamos gozarnos en alabar al Señor, en escuchar la palabra del Señor y también tener la comunión entre los creyentes unos con otros. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en esta tarde, al libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. Efesios capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Amén. Amén. Muy bien, la palabra del Señor dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Gracias a Dios por esta porción de la palabra del Señor, y como nos dice que todo lo que somos y hagamos es para alabanza de la gloria del Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, gracias tenemos por esta tarde. Gracias, Padre Santo, porque como hijos tuyos, como un grupo reunido y redimido por tu sangre, estamos aquí, Padre Santo. Reconocemos que tú eres el Señor de señores, tú eres el Creador, tú eres el sustentador de nuestras vidas. Y Señor, que todo lo que hagamos en este día, al cantarte, Padre Santo, al abrir nuestros labios, al pensar en cada estrofa de cada himno, Señor, que sea para alabanza de su gloria. Al escuchar tu palabra en esta tarde, Señor, te pedimos por el hermano que trae tu palabra, que todo lo que salga de su boca sea para honrar y glorificar tu nombre, Padre. Gracias, Padre Santo, por la comunión de los creyentes también. Gracias porque podemos reunirnos, Padre Santo, y como dice tu palabra, que somos uno en ti. Amado Dios, dejamos este tiempo en tus manos y que tu gloria y tu nombre sea glorificado en este día. Gracias, Padre. Cristo Jesús, honramos tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar y cantémosle con gozo al Señor.
hermano. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Vamos a cantarle en esta tarde a nuestro Dios por las bondades y las misericordias que ha hecho nuestro Dios en cada uno de nosotros y como iglesia que nos ha sostenido hasta este día. Vamos al himno número 339, hermanos. El himno número 339, comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, soy Cristo, yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Calla sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Al cielo yo voy. Amén, hermanos. Así que busquemos el himno número 428, hermanos. El himno número 428, vencedor. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Amén. Muchas veces he pensado, de problemas tan cargado, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia, Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios.
Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Amén, hermanos. Así que para seguirle cantando a nuestro Dios, vamos a buscar el himno número 32 y le vamos a decir cuán grande es Él. El himno número 32. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor.
redención. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Amén. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Si Él no fuera tan grande como es, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Solamente porque Él es grande que nosotros podemos tener esa esperanza. Y ahora tenemos en el Señor. Este himno que acabamos de cantar era uno de los himnos favoritos de los primeros, de los bautistas tempranos, de Cuán grande es Él y Santo, Santo, otro de los himnos que ellos lo habían tomado como propio de ellos para poder adorar, porque dice lo que Dios es, grande y poderoso. Vamos a ir a Romanos esta noche, Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 21. ¿Están contentos? Mi hermano dice, ¿están contentos? Sí, entonces bien enojado. ¿Y están contentos? Dice el hermano. El hermano dice que estoy bien enojado. Pero ojalá que nuestros corazones estén contentos. Que nuestra cara sea la que ya está así ya marcada por el dolor. Romanos 5, 12. Padre, buen Dios, hemos cantado, usted es infinito, Señor. Como los niños cantan, no podemos estar arriba de usted, no podemos estar fuera de usted, y no podemos estar bajo de usted, porque es grande. ¿A dónde me iré? Dijo el salmista, en tu presencia. A donde quiera que él por su mente lo podía llevar, el Espíritu Santo lo convencía que usted estaba ahí. Gracias, Señor, porque aún siendo tan grande, ha querido ver seres tan pequeños como nosotros y ha tenido misericordia para derramar de su gracia en nuestras vidas y ahora permitirnos ser parte de ese pueblo escogido. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Es muy para mí y para cada hermano, creo, es de alegría escuchar las voces, pero la mayor alegría está en los cielos, allá donde está aquel que nos redimió. Ahí está la verdadera alegría. Escuchar voces que antes eran utilizadas, Señor, para lo malo, pero ahora hemos sido convencidos por esa gracia irresistible para poder ser atraídos y ahora dedicar nuestros miembros que antes fueron utilizados para la iniquidad, para el servicio suyo. Ha sido posible solamente por medio de Cristo. Ayúdanos esta noche a poder entender esto. Que hemos sido salvos solamente y atraídos solamente por esa gracia irresistible que usted derramó totalmente en la persona de Jesucristo. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual fue figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, tomar asiento, hermano. Aquí vemos la comparación que el apóstol Pablo está haciendo con Adán, el primer hombre, y con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo que vino a ser hombre para poder pagar nuestro pecado. Y encontramos aquí la desgracia humana, ¿sí? La desgracia humana en la que el hombre se encuentra, que muchos la niegan y no quieren aceptarla, no quieren creerla, pero eso no es ningún problema. La verdad es verdad, como dijo Sproul, aunque nadie la quiera creer. Y la mentira es mentira, aunque todos la quieran aceptar. Y la condición, dice el apóstol Pablo, que el hombre cayó fue en cuanto todos. Nuestro representante en el huerto del Edén, Adán, él nos representó ahí como el transgresor en ese momento de su caída. Y al momento de él transgredir la ley que se le había dado, que no estaba la ley mosaica en ese momento, pero se le había dado una ley. El mandamiento de Dios fue: no comerás de ese fruto, una ley de parte de Dios. Él la violó y lo representaba a nosotros. Y desde entonces, dice el apóstol Pablo, todos los hombres se convirtieron en pecadores. En otras palabras, todos los hombres se convirtieron en enemigos de Dios potencialmente, en enemigos de Dios, hostiles en contra de Dios. El apóstol Pablo enseña acá de que aunque no había la ley, cuando vino la ley de Moisés, cuando la ley vino, la ley mosaica fue dada, se decía que el hombre que no guardara los mandamientos tenía que morir en el instante, ¿sí? Alguien que no guardaba el sábado moría, alguien que maldecía a su padre moría, alguien que era un glotón, solamente quería comer, nada más comer y dormir, también traían al glotón, al comelón, al dormilón, a los ancianos, y hay que matarlo también, ¿sí? Por eso. A aquellos que asesinaban, violadores, todo ese tipo de personas, se le aplicaba la ley en el instante. Pero el apóstol Pablo nos dice que antes de que hubiese esa ley mosaica, los hombres ya morían. ¿Por qué morían? Aunque no estaba la ley mosaica que demandaba la vida del hombre, porque ya el hombre había pecado y había violado la primera ley que se le había dicho: el día que comas de este árbol vas a morir. Entonces los hombres comenzaron a morir. Matusalén, el hombre más viejo de todos, tuvo que morir, ¿sí? Desde entonces encontramos esa palabra ahí: y vivió tal año, engendró hijos y hijas y murió. Y vivió tantos años, engendró hijos y hijas y murió. Y todos murieron. Solamente Enoc fue el bienaventurado que no vio muerte. De ahí todos tendrían que ir a morir. ¿Por qué? Porque vino a reinar la muerte. Se le dio un reino a Satanás. Y el reino que se le dio fue el reino de la muerte, dice el versículo 14. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es la figura de que iba a venir. Y ahí comienza el apóstol Pablo a dar las buenas nuevas. Pero el don, un regalo, una dádiva, el regalo de Dios que fue dado, fue prometido en el huerto del Edén, 3:15 de Génesis, dice que vendría la simiente de la mujer y ésta le aplastaría la cabeza, la serpiente mordería el carcañal, hablando de la muerte de Cristo expiatoria en la cruz del Calvario, que fue una muerte, una mordida de muerte, pero no una muerte total, sino al tercer día resucitó, y al haber resucitado su cabeza fue aplastada y el dominio de la muerte le fue arrebatado a Satanás. Y ahora los hombres ya no tienen que temer la muerte, los hombres que están en Cristo. ¿Por qué? Porque el morir es ganancia.
hay alguien que ha dado vida eterna y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo comienza a hablar y dice el don no fue la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, nos abundaron por muchos la gracia. Ese es el don que está hablando en este momento el apóstol Pablo. La gracia, el don de Dios, la gracia de un hombre, y ese hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Dejando este momento el texto, vamos a entrar en el tema que esta noche vamos a ver, y es con respecto al atributo de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Spurgeon, el predicador Spurgeon dijo Spurgeon, es más fácil, dijo Spurgeon, que querer llegar al cielo, ser salvo por medio de las buenas obras, querer llegar a ser cristiano, ser salvo, agradar a Dios por medio de las buenas obras, es más fácil, dijo él, que el hombre pueda atravesar nadando el Atlántico antes que llegar al cielo por medio de las buenas obras. En otras palabras, Spurgeon está diciendo, es imposible. Es imposible. Estamos hablando de antes de ser convertido. Las buenas obras. Lo hemos tocado bastante y es bueno volverlo a repetir porque yo sé que hemos escuchado bastantes cosas que no son bíblicas. Se nos ha enseñado muchas cosas que no son bíblicas y es importante volver a recalcar lo mismo, pero ya bastante lo hemos mencionado, que las buenas obras no son necesarias para ser salvos, no funcionan, no sirven para nada, aunque debemos de tener buenas obras ya cuando somos salvos. Santiago lo dice, y esto causó muchos problemas, no a hombres sin capacidad teológica, sino hombres muy maduros teológicamente, estaban en desacuerdo con lo que enseñaba Santiago y lo que enseñaba el apóstol Pablo y pensaban que había una contradicción, pero no la hay. Como lo mencionaba aquel día, el apóstol Pablo está hablando de una persona antes de convertirse, en el comienzo de su conversión, que no hay obras para poderse convertir. Santiago está hablando ya en el proceso de un convertido, en el caminar ya. Santiago no está hablando de antes de haber sido salvo, sino está hablando de una persona que ya se harta de que es salva, pero no tiene obras. Pero con respecto a la salvación, que lo que vamos a ver esta noche es la gracia, antes de nosotros ser creyentes, toda buena obra que nosotros podamos tener, cualquier esfuerzo que podamos dar, nosotros no tiene ningún valor para poder ser salvo. Mañana se celebra el aniversario de la Reforma, ¿sí? Mañana se celebra el aniversario de la Reforma. 504 años creo que se está celebrando, ya 17, 18, 19, 20, 21, 504 años de que Martín Lutero se rebeló en contra del Vaticano, ¿sí? Se rebeló en contra del Vaticano, clavó aquellas 95 tesis, el hombre clavó las 95 tesis que iban en contra de todo lo que el Vaticano enseñaba, ¿sí? El Vaticano enseñaba de que el hombre podía ser salvo por buenas obras. Se hicieron ricos, querían construir la Basílica de San Pedro con puras indulgencias. Le decían a las personas, en el momento que usted tira la moneda en el plato, cuando suena esa moneda, su familiar sale del purgatorio. Y la gente en aquella oscuridad, aquellas tinieblas, Martín Lutero mismo dice la historia que cuando él va en aquellas escaleras, antes de ser convertido cristiano, él era un monje católico, y antes de ser convertido lo mandaron a hacer unas diligencias, y cuando él llega a aquel lugar y mira aquellas gradas, dijo él, ¿por qué? ¿Cuánto desearía que mi madre, mi padre, mis familiares estuvieran muertos en este momento para poder aprovechar la oportunidad y rescatarlos del purgatorio este día que estoy aquí? Pero cuando entró y vio la depravación, vio aquel lugar lleno con prostitutas y todas las orgías que se practicaban, el dinero que derrochaban de la gente pobre, fue cuando el Espíritu Santo lo tomó y lo tomó el control de aquel hombre y lo utilizó como utilizó el apóstol Pablo para poder llevar el mensaje del evangelio verdadero. Y en ese momento la religión, el pueblo se encontraba en unas tinieblas terribles. Eran esclavos del pecado, y no solamente eran esclavos del pecado, sino que eran esclavos de la falsa religión. Eran manipulados, que necesitaban hacer esto, necesitaban pagar, caminar de rodillas, golpearse, martirizarse, tirarse a las espinas, tirarse en la nieve,
para poder llegar a alcanzar el favor de Dios. Por eso es que se conoce como post tenebras luz. Después de las tinieblas vino la luz. ¿Por qué? Porque en el momento que estos hombres, como Calvino, Lutero y otros más, entendieron que ellos eran católicos, y en ese momento fueron rescatados ellos primero fueron ellos reformados, y luego ellos quisieron llevar, fueron el instrumento, comienza a darse cuenta Lutero y escribe 95 tesis que la mayoría de amigos le decían, no lo hagas, ese es un suicidio lo que estás haciendo. Te estás matando a ti mismo. Cuando se le decía a Lutero que se casara, él respondía, ¿para qué me voy a casar si quizás mañana voy a morir? No me puedo casar, soy un hombre muerto por causa de esto. Y dicen que un oficial le dijo, cuando llegó a la reunión, a ese momento, ese concilio, que había un soldado, un centurión, un militar con cicatrices. Él llegó solo, Lutero llegó solo, y en ese momento él le dijo en la espalda, le dijo el militar, el general, le dijo, joven, pequeño monje, le dijo, ni yo, nunca, en toda la historia de mi carrera militar, me he enfrentado a una batalla a la que te vas a enfrentar. Pero si Dios está contigo, ve. Y Dios estaba con él. Le dijeron que se retractara, que lo iban a quemar, que lo iban a decapitar, que iban a hacer todo. Y usted sabe la famosa frase que él dijo, no puedo ni quiero hacerlo. No puedo ni quiero hacerlo. ¿Y qué fue el resultado de eso? Lo que hoy encontramos como solo gracia. Solo gracia. El resultado fue que ellos se dieron cuenta que solamente fue por medio de la Escritura, solamente la regla de autoridad era la Escritura, no era necesario otro instrumento más que la Escritura. La tradición quedó de lado para ellos, para los reformadores. Era solamente la Escritura, solamente por fe, solamente por gracia, solamente Cristo, solamente a Dios la gloria. Y entonces ellos llegaron al momento de entender eso y querían darlo al mundo cristiano, y la gente sintió que las cadenas se le habían caído. ¿Por qué? Porque vino la luz del Evangelio y se dieron cuenta que todo lo que hacían, las monedas que tiraban, el dinero que daban, todas las peticiones, que todas las penitencias que les ponían, todas las indulgencias, quedaron a un valor cero comparado con la obra que Cristo había hecho. Ahí estaban las personas sumergidas. En este momento hay unas indulgencias un poco más modernas, es lo que la gente le llama encuentros, pactos. Haga pacto, dice. ¿Sí? Haga un pacto con Dios. Tome este sobre. Haga un pacto con Dios. Los famosos campamentos que los llevan a echar hasta el pedazo de esófago de grandes vomitadas, los llevan a pegar. Los famosos campamentos, los pactos, los encuentros. Porque si no hace eso usted, no puede acercarse a Dios. Y no es agradable delante de Dios. Ellos creían que podían llegar al momento de agradar a Dios. Entonces fueron los reformadores, el instrumento del Espíritu Santo. Eran hombres valientes. Eran hombres valientes. Eran hombres decididos a morir, pero no era su valentía. Era el deseo de Dios. No era su valentía, eran valientes, porque cuando leemos la historia de ellos, eran hombres tan decididos a perder todo, aún su cabeza. Martín Lutero dijo, si yo tuviera 1000 cabezas, las preferiría perder todas ellas antes de negar la verdad. Pero no era ellos en sí. Era el Espíritu Santo, Dios mismos, queriendo dar a entender al hombre de que el hombre no puede ser salvo por sus propios esfuerzos, sino solamente por gracia. Y como mencionaba el sábado pasado, lamentablemente se le ha dado una interpretación incorrecta a este maravilloso atributo, ya que se nos ha enseñado bastante mal acerca de él. Les mencionaba como en algunos púlpitos se está diciendo que el pecador debe de aprovechar de venir en este momento a Cristo, porque en este momento está bajo la gracia el mundo. Y no me voy a detener mucho en eso porque ya hablé bastante acerca de eso, lo expliqué bastante, pero se está diciendo de los púlpitos que el pecador aproveche porque el mundo está bajo la gracia. Y nosotros hemos escuchado eso y hemos llegado a creer eso. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, lo comprobé bíblicamente la semana pasada, de que la Escritura enseña que el mundo está bajo maldición. El mundo vive bajo condenación. El mundo vive bajo la ira que viene en contra de este mundo.
Por eso es que dice el apóstol Pablo que hemos huido de la corriente de este mundo, hemos sido apartados. Dice que debemos de apartarnos, no amemos las cosas del mundo. El que ama al mundo, el amor del Señor, Dios no está en él. ¿Por qué? Porque el mundo es contrario a Dios, el mundo no ama a Dios, aborrece a Dios, aborrece su palabra, aborrece la iglesia. Y nosotros sí debemos de amarlos a ellos, a nuestros familiares que no son creyentes, y a nuestros amigos debemos de sentir un amor si somos creyentes nosotros, para que ellos también puedan venir, orar por ellos, clamar por ellos, para que ellos puedan estar en el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Pero el decir que el mundo está bajo la gracia es algo contrario, porque nadie que esté bajo la gracia va a ir a despertar al infierno. Todos aquellos que están bajo la gracia, como hemos leído y leeremos, se les ha dado un regalo que no se les puede estar quitando. Cuando Dios lo da, Él no lo quita a cada momento. Cuando Dios se enoja, no lo quita. Cuando Dios se enoja con nosotros, no dice, dame mi regalo, te lo voy a volver a dar hasta que estemos nuevamente como amigos. Es algo permanente para el hombre, pero se ha llegado al otro error con respecto a la gracia. Y es lo que los teólogos llamaron la gracia barata. La gracia barata es aquella gracia que es un método, es una forma como de mercado, ¿sí? De mercado, que se está vendiendo la gracia, se está ofreciendo, y la persona puede tomarla, como toma el aguacate usted, y lo aprieta, si está maduro, y uno toma el aguacate o cualquier verdura, me gusta o no me gusta, y se está ofreciendo la gracia de una forma como que fuera algo que la gente la puede, el hombre y la mujer lo puede tomar y decir, lo voy a probar, a ver si me funciona. Si no me funciona, puedo regresarlo. Aquí tengo mi recibo todavía y lo voy a dejar porque me cansé de esto. Y las personas están diciendo, y todo eso que se hace de los evangelistas y esas grandes cruzadas que hay, que el evangelista llega y se para en una tarima y comienza a predicar, y al final de la predicación llama a las personas y las personas llegan ahí y repiten una oración. Después él se va, le dan su cheque, se va a un restaurante, se va al hotel y va a ver a dónde más lo van a invitar. Y las personas quedaron así creyendo que sí, fueron salvos. ¿Por qué? Porque él lo dijo. Eso se llama gracia barata. No debemos de negar que algunos han sido convertidos por medio de ese tipo de predicación. Definitivamente que sí. Dios no falla cuando Él quiere salvar a alguien. Sí, lo hemos visto. Spurgeon fue un ejemplo de ello. Un diácono predicó el día que Spurgeon se convirtió. Un diácono, no llegó el predicador por la nevada, y entonces él entró a una iglesia bautista. Él era un metodista, entró a una iglesia bautista por causa de la nevada, no pudo llegar de los metodistas, dijo voy a entrar a una iglesia bautista. Un diácono estaba ahí, el hombre no sabía predicar para nada, pero el hombre fue el instrumento que Dios utilizó para salvarlo. Lo único que hizo el hombre fue señalarlo, y le dijo miserable, 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 hasta que lo hizo llorar. Mira Cristo, miserable, tú miserable. Y por fin se cansó que le dijeran miserable y se convirtió en Cristo. Y ahora se convirtió a Cristo y después llegó a ser el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Y es que Dios no falla cuando Él quiere salvar a una persona, pero lo que están haciendo de decirle a todo el mundo que son cristianos, y usted ve las personas, cuando las personas se suben y van, tenemos una reunión en este momento, Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí gozosos, felices de que usted va a hacer una obra en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ese tipo de cosas, las personas como lo hacen y se aligeran a decir todo ese tipo de cosas, demuestran que lo que ellos están haciendo es que lo que están haciendo lo hacen porque no han entendido verdaderamente lo que es el Evangelio. ¿Sí? Y se llega a lo que es la gracia barata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de la gracia barata? El resultado más trágico es que las personas llevan una vida que pueden vivir como ellos quieren. Ellos viven como ellos quieren. Se visten como quieren, hablan como quieren, van donde quieren, comen lo que quieren, beben lo que quieren, ven lo que quieren. Y cuando alguien les quiere decir algo, y alguien en la iglesia quiere corregir algo, entonces las personas no quieren nada de corrección. ¿Quién es esta persona para corregirme? Cuando llegan y van a un lugar bíblico donde solamente se escucha la predicación del Evangelio, exposición del Evangelio, la Biblia solamente, las personas se aburren, no quieren, no resisten la predicación, no quieren la exposición del Evangelio. El apóstol Pablo dice, vendrán tiempos donde la gente tendrá comezón de oír, pero cosas conforme a sus propias concupiscencias. Chistes, diversión, profecía, cosas de milagros falsos, cosas de entretenimiento, de diversión, todo ese tipo de cosas. Pero cuando están escuchando lo que es el mensaje del Evangelio, ellos quieren que todo termine. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado algo que no es conforme a la voluntad del Señor. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña con respecto a este tributo divino? ¿Qué es lo que la Biblia enseña con este tributo divino ejercido por Dios?
ejercido por Dios. Lo primero que la Biblia enseña es de que la gracia es dada por Dios únicamente a sus elegidos. Es lo primero que la Escritura enseña. La Biblia enseña de que la gracia de Dios es ofrecida y es dada únicamente a aquellos que han sido escogidos por Dios, o sea, aquellos que han llegado a creer en Cristo. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor Jesucristo, si el Padre no le trajera a mí. Y yo, dice, al que el Padre trae, yo no lo echo fuera. No lo echo fuera. ¿Por qué no lo echa fuera? Porque trae en su frente una marca. Gracia. Gracia inmerecida. Y entonces viene y es escogido por Dios. Nunca encontramos, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, una gracia universal. El universalismo es una herejía de este tiempo. El universalismo enseña que todos al final serán salvos, hasta Satanás. Satanás tendrá la segunda oportunidad de parte de Dios. Y el universalismo enseña que todas las personas tendrán la oportunidad de ser salvos porque es lo que Dios quiere. Eso no es bíblico, es antibíblico. La Biblia enseña que el que no se encuentra inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, al infierno, donde estará Satanás, el falso profeta, la bestia y todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Y entonces no encontramos en el Antiguo Testamento la gracia universal, no la encontramos. Siempre encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento que la gracia ha sido dada solamente para los escogidos de Dios. Nunca la encontramos siendo dada para todo el género humano. Esta es una de las diferencias entre la gracia y la misericordia. La gracia y la misericordia tenemos la diferencia, y es que vimos el sábado pasado que la misericordia es ofrecida y dada a la humanidad, aunque dividida en tres. Vimos la gracia general, la misericordia que podemos decir general, común, especial. Pero la gracia no se divide en tres como la misericordia. La misericordia se le da a los animales se le da, hoy mirábamos un documental de Israel, se llama Israel Salvaje, para que usted lo pueda ver si lo quiere buscar, para que busque algo educativo. Israel Salvaje. Y es algo humanista y algo que no va conforme a lo que Dios enseña, pero comparado a la Escritura nos damos cuenta que ellos mismos están enseñando lo que la Biblia enseña. Y en ese momento estábamos viendo un documental, yo le ponía pausa y le leía a mi esposa el Salmo 104, de todo lo que la Escritura dice, de todo lo que la Escritura enseña, y le leía el Salmo 104 y mirábamos el documental y le decía, mirá lo que dice aquí, mirá lo que dice acá, está ahí. ¿Y por qué? Porque la misericordia es dada desde a un conejo, ¿sí? Lo leímos, ¿sí? Conejo, cabras monteses, las aves, y vimos que se le da a los animales, se le da a los árboles, se le da al pasto, se le da al hombre, la gracia general, la gracia común, la misericordia general común, y también la misericordia especial que es con respecto a salvación a sus escogidos. Pero con respecto a la gracia es dada solamente a aquellos como un regalo, a aquellos que han sido escogidos por Dios para que puedan creer en esa salvación que ha sido ofrecida por medio de Jesucristo. Un teólogo, misionero, reformado, bautista inglés, escribió esto: la gracia es el favor eterno, totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión o otorgamiento de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. ¿Escucha? Dijo este misionero bautista, es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en el otorgamiento de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. Se le da, por eso se llama gracia. ¿Por qué? Porque se le da a criaturas que no la merecen, ¿sí? No merecen ese tipo de cosas. Esta semana miraba a alguien de las personas que están pidiendo lo he visto muchas veces lo he visto cuando están las personas pidiendo. Y miraba a una persona pidiendo esta semana pidiendo ahí en la calle, y una señora amablemente bajó la ventana, él se le acercó y no sé qué le decía, pero decía un montón de cosas y que pide, que esto, y como ellos dicen que son veteranos, que han peleado, que todo, no han peleado ni con una ardilla, pero ellos son veteranos de guerra. Y ahí la señora bajó la ventana y le dio una botella con agua, y él le dijo,
No. Y siguió su camino. Él no quería agua. ¿Sí? Él no quería agua, él quiere licor. Por eso está pidiendo dinero para que le den para poder comprar el licor que él quiere. Y entonces en ese momento la señora volvió a subir su ventana y siguió su camino. ¿Sí? Él en primer lugar no merecía esa agua. Ella la compró y era de ella. Estaba en ella querérsela dar o no dársela, pero ¿cuál fue el resultado de ella? ¿Qué fue lo que él demostró? ¿Qué es lo que él demostró? Lo que el hombre demuestra en cada momento para con Dios, que es un ser malagradecido y que no merece nada. No merece nada de parte de Dios. Yo tuve la experiencia con alguien más también. Me recuerdo que siempre que nosotros veníamos por esa calle estaba una persona pidiendo ahí, y a veces veníamos y yo le daba $5, $10. Y por fin mis hijos, como miraban que yo lo hacía, siempre me preguntaban, a veces ni le quería dar ya, pero mis hijos me preguntaban, ¿le vas a dar? Ya me sentía tan culpable yo, porque tenía que darle. Y ya $5, $10 y todo, gracias, que no sé qué, y la iglesia y todo. Y un día me paré, el semáforo se acababa de poner y yo solamente daba $1, nada más. Me saqué el dólar, le di el dólar, le digo, ¿cómo está? Y ahí, ¿ha ido a la iglesia? Sí, me dijo, ha ido a la iglesia, bien, así todo. Y le digo, qué bueno, entonces, me alegra haberlo visto y todo. Y me dice, gracias, aunque no me dio nada, pero gracias, por lo menos platicó conmigo. No le di nada. Me dieron ganas de bajarme y quitar el dólar. ¿Sí? Yo me hubiera comprado un jugo de 99 centavos. De ese jugo que hay de té, ¿verdad? 7-Eleven, que bueno. Entonces, vale 99 centavos, pero yo se lo di a él. Y aunque no me dio, me dieron ganas de bajarme y quitárselo y decirle que nada, es $1. Yo no tenía obligación por dárselo. Sí, se lo di porque quise dárselo, pero él consideró que no era nada. Así es el hombre. El hombre vive para con Dios, creyendo que merece todo de Dios, cuando no merecemos nada. El pasaje que tomamos en el versículo 12 de Romanos, capítulo 4, versículo 12, dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese texto nos enseña algo, y es de que todos hemos sido contaminados, hemos sido mordidos por el aguijón del pecado. Y aunque somos de países diferentes nosotros, somos de países diferentes y somos totalmente diferentes, nos gustan cosas diferentes y todo, pero el ADN del pecado nos hace parientes y bien cercanos. ¿Sí? Bien cercanos. El pecado, dicen que una viejita, dice un hermano que contaba que la abuela de él cada vez que se estaba maquillando y la pobre viejita con aquella esponjita, aquellas arrugas, ya es por demás, ya no le podía hacer nada, ya echándose polvo, la viejita decía, cuando vea a Adán allá en el cielo, van a ver si no me lo va a pagar ese Adán. Algunos dicen así aquí. Decía la viejita, cuando agarre a Adán allá, mamá, le decía el hijo, perdona a Adán, no, ni lo va a perdonar, pero le va a dar una. ¿Por qué? Porque el ADN de Adán dice que pasó a todos nosotros. Todo, dentro de cada hombre, dentro de cada mujer, es algo que nos identifica como descendientes de Adán. La vileza, la corrupción, la depravación vino a ser parte inseparable del hombre. En esa condición, si Dios hubiese dejado en esa condición, el hombre nunca pudiera haberse librado. Nunca se hubiese podido librar de sí mismo. Lo hemos visto los días domingos, cuando hemos estado viendo el estudio de la salvación. Pero quiero que podamos ver un texto para apoyar esto. Jeremías 13. Jeremías 13 nos enseña qué triste es la condición del hombre y qué triste hubiese sido nuestra condición si nunca hubiésemos recibido gracia. El versículo 23 del versículo 13 de Jeremías dice, ¿mudará el etíope su piel? Usted sabe el color de las personas de Etiopía, cuál es. Y Etiopía es uno de los países más antiguos en la historia humana. Entonces el Señor pone como ejemplo a un etíope y dice, el etíope que es de color oscuro su piel se podrá hacer de otro color. Y el leopardo, sus manchas, ¿podrá el leopardo quitarse las manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Ven lo que dice? Hace la comparación de una persona
de color, hace la comparación de un animal manchado con sus manchas, un leopardo. Y el Señor dice, ¿podrán esta persona cambiar de color si él quiere cambiar? No, va a morir de esa manera. Como nació, morirá. ¿Sí? Solo sabemos de un hombre que se cambió de color, que pagó no sé cuánto, que a los 10 se andaba cayendo la nariz, por haber hecho esa locura, murió sin nariz. Pero naturalmente, el hombre no puede cambiar de color, el leopardo no puede mudar sus manchas. Así también vosotros podéis hacer el bien para con Dios, está hablando, para con Dios, cuando estáis acostumbrados. Estás acostumbrado, has vivido, moldeado, se está diciendo, para hacer el mal. Así nace cada hombre, así nace cada mujer, bajo la desgracia del pecado. ¿Qué dicen en nuestros países? En El Salvador dicen, este es un gran desgraciado, no tiene nada de gracia, dicen. No tiene nada de gracia, es un gran desgraciado, decimos nosotros en El Salvador. No se le ve nada de gracia, pues todos nosotros, para con Dios, somos personas desgraciadas sin Cristo. Es ahí la condición que encontramos de los primeros padres, caídos. Pero desde la caída de ellos, nosotros encontramos este atributo, gracia. Adán y Eva, en ese momento, merecían morir. Tenían que morir. Dios lo había dicho. Y no es que Dios mienta ni se arrepienta. Él no se arrepintió de lo que había dicho de decir. Cuando leemos esos textos que algunos los toman para decir que se está contradiciendo, la escritura, la traducción que nosotros tenemos, la forma como Dios ha dicho, por ejemplo, cuando Dios dice, extenderé mi mano, entendemos rápidamente qué es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Pero Dios no tiene mano. Él es un espíritu. Él es una persona, pero no tiene cuerpo. Pero Él dice, extenderé mi mano. Rápidamente entendemos lo que es extender la mano. Inclinaré mi oído para escucharlos. Él no tiene oído, Él no tiene una oreja como nosotros. Es espíritu. ¿Sí? Los ángeles nunca han podido ver a Dios. Nosotros nunca podremos ver a Dios el Padre. Jesucristo estará ahí, lo sentiremos, veremos su gloria, lo escucharemos su voz. Y como Moisés le escuchó y estaremos ahí en el cielo, como los ángeles están ahí adorándole. Pero nosotros no podemos ver a Dios. De la misma manera Dios habla en la traducción, el vocabulario simple que utiliza es para gente finita como nosotros. Y cuando dice que se arrepiente, no es que está diciendo, me arrepentí de esto y cambié rápidamente porque yo cambio. No, Él es inmutable. Pero ocupa un vocabulario que nos demuestra cuánto significó de dolor para Dios, que llegó el momento de sentir lo que nosotros sentimos cuando nos hemos arrepentido por algo. Y cuando Dios no mata a Adán y a Eva en el instante, no es que se arrepintió, o hubo algo que lo detuvo, o vio tan Adán tan útil, o vio a Eva tan hermosa y dijo, ¿cómo voy a hacer esto contra mis primeros seres? No, fue que la gracia, esa parábola que hay de la planta que no produce nada. No produce nada. ¿Y qué dice ahí la parábola? Hay que cortarla. ¿Sí? No sirve para nada. Está estorbando acá y no sirve para nada, hay que cortarla. Pero ¿qué le dice el que está ahí junto a él? No, déjala un año. Démosle una oportunidad más. Si en este año no produce nada, entonces hay que cortarla. Jesucristo, intercediendo entre el Padre y el pecador, dice lo mismo de cada pecador. Dios tiene su espada afilada y dice, hay que exterminar a este ya. ¿Sí? Ha blasfemado, apártate, Moisés, le dijo a Moisés. Apártate y lo voy a consumir en un instante. Moisés le dice, corre Aarón, corre sobre los cadáveres, y Aarón comienza a correr, toma la ofrenda y ofrece la ofrenda entre Dios y los que están vivos todavía. Y Aarón corre y toma el incensario y está ahí, y entonces Dios percibe el olor y Dios su ira se apacigua. ¿Sí? ¿Por qué? Propiciación. Él sintió el olor agradable. Y entonces en el huerto del Edén, Jesucristo, por medio de su gracia, el Padre derrama su gracia, y Jesucristo se interpone entre Adán y Eva para que no los consuma en ese momento, porque merecían morir, y reciben gracia en vez de ira. En vez de ira, y sí reciben justicia,
Porque a los días tuvo que haber visto Eva las primeras canas. ¿Sí? Adán tuvo que haber sentido su dolor en rodilla. ¿Sí? Dolores de cabeza, fiebres. Eso nunca iba a suceder. Nunca se iban a envejecer. Nunca se iban a cansar. Nunca les iba a doler los huesos. Y sobre todo, nunca iban a tener un velorio. Nunca. Pero vieron a su hijo muerto. Ahí, por culpa de su pecado. Pero ellos recibieron gracia y misericordia de parte de Dios. Recibieron gracia de parte de Dios. Ellos no tenían nada válido. Está ahí, Dios pregunta lo mismo. A la gente dice, ¿por qué preguntó si era omnipresente y omnisciente? Sabía dónde estaba. Dios sabía dónde estaba. Pero siempre busca una respuesta de nosotros. Siempre busca una respuesta del hombre. ¿Dónde estás tú? Le dice, él sabía dónde estaba. Él sabía dónde estaba, pero quería una respuesta. Y el hombre comienza a culparlo a él, culpa a la mujer. Y le dice verdaderamente la culpa era la mujer, no podemos negar eso. En este tiempo de feminismo dicen que no, pero Pablo dice, no se le permite hablar a la mujer porque el pecado entró por la mujer y era la culpa de ella, pero era una justificación sin validez para Dios. Lo hiciste, pecaron, se arruinaron y todo este tipo de cosas, y comienza la sentencia. Vendrá la muerte, tú comerás polvo todo el tiempo de tu vida, el animal que fue utilizado por Satanás, y a Satanás se le dice, tendrás una destrucción al final de los siglos de parte de él, de su soberanía, pero nada era válido para ellos, solamente no fueron destruidos en ese momento, no fueron consumidos en ese momento, solamente por gracia, Así también cada uno de nosotros, que estábamos en Cristo, cada hermano que en cualquier lugar no tenía ninguna excusa válida para no ser consumido, lo único que merecíamos era el castigo eterno, pero en vez de ello recibimos perdón y recibimos salvación. Hemos recibido perdón y salvación. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos recibido? Eso se llama gracia. Estamos rodeados de personas y nosotros mismos hemos estado en esa condición. Yo lo sé, yo vengo de ahí. Pensé lo mismo, y algunos también siguen pensando lo mismo de los que están esta noche acá, que viven muy equivocados, pensando que todo lo que hacen les hace merecer la gracia y el favor de Dios. Muchas personas viven así en la iglesia. Muchas personas viven queriendo trabajar para poder decir, ellos jactarse y decir, bueno, yo he hecho esto, he hecho lo otro, y por eso Dios tiene que hacer esto por mí. Dios tiene que hacer esto por mí. Piensan que están haciendo algo que los hace merecer la gracia. Desde el momento que eso comienza así, la gracia ha desaparecido. Es algo totalmente equivocado, sino que es una deuda que se le está demandando a Dios. Veamos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 dice... ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Dice. Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, el Evangelio llegó y hizo lo que tenía que hacer. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente por lo de la circuncisión, que era una obra que ellos creían que por ser circuncidados ellos eran aceptos delante de Dios? ¿O también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cuándo? ¿Era ya Abraham antes de la promesa? ¿O ya era el pueblo judío cuando se le prometió, estando en la circuncisión o la incircuncisión? ¿Cómo se le hizo a Abraham la promesa? Está diciendo aquí Pablo. ¿Antes de ser circuncidado o ya cuando había sido circuncidado? Y él dice, antes de la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos
A ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La circuncisión era una obra que ellos decían, nosotros somos de la circuncisión. Y por ser circuncidado, y por tener a Moisés, y por ser descendiente de Abraham, nosotros somos aceptos delante de Dios. Pablo dice, tienen un gran problema. Porque a Abraham se le dio la promesa antes de ser circuncidado. Y se le dio la circuncisión para poder comprometerse, un pacto de parte de Dios con Abraham. Y recibió esa señal, lo que ahora representa la señal que nosotros, el sello que nosotros tenemos es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿cómo nosotros recibimos ese sello del Espíritu Santo? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos solamente por medio de la fe y por medio de la gracia que Dios da. ¿Sí? No siendo, como dicen algunos, hay que hacer 30 días de ayuno para recibir el Espíritu Santo. Hay que dar esta cantidad para recibir el Espíritu Santo. Hay que hacer esto para recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo viene en el momento de la conversión, en el momento de la regeneración. Él es el que está haciendo la obra. Y antes de la conversión ya el Espíritu Santo está trabajando. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Es el que atrae a la persona a Cristo. Es el que lo convierte, que transforma, el que lo limpia, que lo purifica. Y luego el Espíritu Santo viene y libremente entra en aquella persona y es un nuevo huésped delante de nosotros. Está morando dentro de nosotros, toma el control total de nuestra vida y vive en nosotros. Y entonces es donde sí nosotros responsablemente, responsabilidad humana se llama esto, comenzamos a no entristecer al Espíritu Santo, tenerlo contento, no entristecerlo, no apagarlo, no enojarlo, sino tenerlo como debe de sentirse en una casa donde no hay aquello que a él aborrece. Romanos 11. Romanos 11. El versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice a Elías de la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Dijo Elías, usted sabe la historia. Pero ¿qué dice la divina respuesta de parte del Dios soberano? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia. Por gracia. Dios ha escogido un remanente, dice el apóstol Pablo, de judíos en ese momento, y los había escogido, y los había salvado, y los traería a sus pies, a sus caminos, solamente por medio de la gracia, de la misma manera que nosotros. Amén. Efesios 2.8, usted sabe lo que dice. No lo vamos a leer, el tiempo ya no tenemos tiempo, pero Efesios 2.8 dice, sí, que fuimos salvos solamente por fe, por gracia, para que no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la gracia tiene 3 características principales. La gracia tiene 3 características principales. La primera es, la gracia es eterna. La gracia es eterna. Las características principales de la gracia es de que es eterna. Es eterna. La gracia siempre, como Dios es eterno, es de esperar que cada atributo tenga también ese atributo de la eternidad. Siempre Dios ha tenido ese atributo en él, aunque no había a quien darle gracia en aquel tiempo, él ya tenía esa gracia en él. Veamos lo que dice Primera de Timoteo dice, o Segunda de Timoteo nos dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó por llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos, antes de que Adán pecara, antes de que la raza humana cayera, antes de que el apóstol Pablo diera estas grandes enseñanzas, exposición de la gracia en Romanos, ya el Señor tenía ese atributo en él. La gracia es eterna. Lo segundo es que la gracia es gratuita. Estamos en un tiempo donde un montón de pastores lambiscones que están queriendo sacar lo más posible de dinero. ¡Qué desgracia! No les da vergüenza. Están todos, dinero. Lugares donde todo se vende. Todo.
Todo se vende. Compre un libro, le vendemos una camisa al 50%. Compre la camisa al 50%, le damos un lapicero al 20%. Compre el lapicero, le damos un borrador al 10%. Y por último, es que ellos quieren que la persona vaya con las bolsas de afuera del templo, así, que vaya así sin nada, a pedir a la calle. Todo dinero, dinero, dinero. Y están vendiendo la salvación en este momento. Están vendiendo. Están diciendo que tienen un hijo rebelde, los hijos están rebeldes, están ahí, que solo quieren estar en lo oscuro, como son murciélagos, los pequeños vampiritos. Y que sáquelo usted, va a haber un encuentro, va a haber un retiro, y ahí va a haber especial. Nosotros queremos ayudar a su hijo porque le amamos a usted. Y la madre ahí, sí, de verdad, sí, queremos hacerlo por usted, por su hijo y todo. Así que aquí está la solicitud, 250. La madre gana $40 por limpiar cada casa. Y hay que pagar 250. ¿Cree que tienen amor para esa persona? No, no. Cuando aquel hombre sirio leproso quiso darle a Eliseo el dinero, las joyas y todo por la lepra quitada, dijo, no lo puedo recibir. Aquel que lo quiso recibir se hizo leproso. ¿Sí? Se hizo leproso. Y estamos en un tiempo donde la gente está manipulando a las personas. Y la predicación de domingo, gracias al Señor que nosotros solamente ocupamos 3 veces al año, creo que hablamos de eso, y quizás por eso estamos llenos de tacaños, pero Dios ha provisto y todo, pero solamente 3 veces al año hablamos de lo que es la ofrenda, los diezmos. Algunos hermanos me dicen, hay que hablar más, y les digo, hay que hablar más de Cristo. El que ama a Cristo hace todo para Cristo. El otro hay que manipularle, hay que decirle, hay que amenazarle, hay que prometerle, hay que decirle esto para que haga todo ese tipo de cosas. Hay que hacer la manita de puerco para llevar al ofrendero, y hay que ponerle un gran alfolí, están haciendo así para que pueda dar. Eso es lo que está pasando en este momento. Y de esto y de lo otro, las primicias y este tipo de cosas, y todo es ridículo. ¿Por qué? Porque el hombre es salvo solamente por gracia. Dios no está cobrando nada para ser salvo. No hay que pagar nada. Ni el millonario más grande puede ofrecerle un cheque a Dios y decirle, sálvame. Dios lo tiraría a lo profundo del infierno con todo y su cheque. No lo salvaría por más que pueda pagarle. ¿Por qué? Porque no puede pagar el precio que él demanda. Él demanda una condenación eterna, y aquel que no se arrepiente tiene que pagar la deuda totalmente en el infierno. Pero Cristo vino a pagarla por nosotros. Y ahora a toda persona, aquel que está allá en la aldea, aquel que está en cualquier lugar, que gana lo mínimo por cosechar, por sembrar, que anda descalzo, que está pobre, que está quemado del sol, que anda sucio, que solamente tiene una camisa o no tiene camisa, si escucha el evangelio y lo cree, es salvo. Él lo salva. Y en su nombre está en el libro de la vida. Y al final de los tiempos estará un rico con su pompa enterrado ahí, con todas las cosas lujosas y todo el tipo de cosas, y estará el pobre. Y cuando aquella trompeta suene la primera vez, la trompeta de la resurrección, y aquel ángel suene la trompeta, aquel pobre se levantará y aquel rico quedará ahí. Y el rico no escuchará una trompeta para despertarse, sino escuchará la voz de Dios cuando le diga al final de los tiempos, dame ese muerto en este momento, porque es hora de juzgarlo, para mandarlo al infierno. La gracia es gratuita. El evangelio es gratis. El evangelio es gratis. El evangelio se está ofreciendo a toda persona para que pueda venir. Ahora toda persona, drogadicto, prostituta, homosexual, lesbiana, ladrón, adúltero, fornicario, mentiroso, estafador, blasfemo, ateo, la puerta está abierta. Y él no tiene nada que hacer. Ya Cristo lo hizo todo para que el hombre pueda entrar. Y después entonces sí, comienza a dar su cuerpo como una ofrenda voluntaria, diaria para el Señor. Y él entiende, ya esto no es mío. El dinero no es mío, le pertenece al Señor. Y da como propuso en su corazón. Y da su tiempo. Y quiere vivir para ello. Pero la gracia es gratuita. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratis, pero no solamente es eterna y gratis, sino que es soberana. 5:21 dice, para que así como el pecado reinó, no era un reinado soberano para muerte, así también la gracia reine. Y ahí sí hay soberanía por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. O sea, la gracia es soberana. Arthur Pink escribe,
La gracia, al ser un favor inmerecido, se ha de conceder de manera soberana. Si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios estaba obligado a llevarlos al cielo como justa compensación por haber permitido que la raza humana cayera en el pecado. Pero el gran Dios no está obligado por ninguna de sus criaturas, y mucho menos para con aquellas que le son rebeldes. ¿Sí? Por eso que nadie quería Pink. Dice, la gracia, al ser un favor inmerecido, se ha de conceder de manera soberana. Si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios está obligado a llevarlos al cielo como justa compensación por haber permitido que la raza humana cayera en el pecado. Pero el gran Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos para con aquellas que le son rebeldes. Él no tiene obligación de salvar a nadie. A nadie. A nadie. A ninguno. Él no está obligado de salvar a nadie. Él salva a quien quiere salvar. Y si aquellos que no son salvos se quieren preguntarle a Dios, ¿por qué no? La respuesta está en qué puede decir el barro al alfarero. ¿Sí? Dios quiere que el hombre sea salvo. El problema es que el hombre no quiere ser salvo. ¿Sí? El hombre que no quiere ser salvo. Nos impresiona cómo esas licorerías entran, salen, a pagar. Entran, salen, cantidad de personas. Las discotecas tienen filas en este momento. Ahí están las personas entrando. Y miren que van mejor vestidas que a la iglesia porque no los dejan entrar sin la camisa por dentro. ¿Sí? No los dejan entrar sin la camisa por dentro. La gente no va, las reglas que ponen, los revisan, los abren, los paran ahí, les dicen que lo van a registrar y todo, pero ahí está la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere. Y algunos van a preguntar, entonces, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? La pregunta, como le digo, correcta es, ¿por qué Dios nos salvó a nosotros? ¿Por qué? Cuando no éramos diferentes a los que están allá afuera. Debemos de entender, hermanos, amigos, esta noche, que la gracia, la vida eterna es un regalo que Dios le ha placido dar y que quiere dárselo a usted que está sin Cristo en este momento. Se lo quiere dar. Quiere que usted crea. No estoy esperando decir, es que yo no lo siento, hermano. Es que fíjese que me contó una amiga de que ella sintió que un toque eléctrico, y si todavía le ponemos un cable pelado en el codo y va a sentir un toque eléctrico, después acerca a Jesús, como dicen ellos. ¿Sí? No es que yo quiero que Dios me vote como votó a Pablo. Ya no hay más Pablos. Pablo era Pablo. Saulo de Tarso. Un instrumento escogido para ir ante reyes y todo. Lo hemos estado leyendo esta semana, trataron de Agripa, frente de Agripa. Pero usted no le manda al Señor que sienta así, o que se le va a poner la nariz roja para saber que ya es hora. Crea en el Evangelio y arrepiéntase. Y si usted cree y se arrepiente, y comienza a ver a esa obra en su vida, y comienza a darse cuenta que usted mismo ya no quiere más el pecado, quizás lo va a practicar. Lo va a practicar todavía, pero le va a doler. Entonces significa que Dios ha hecho una obra en su vida. Él está ofreciendo, le está diciendo al hombre, vengan, vengan. Es maravilloso saber y escuchar testimonios de personas que se están convirtiendo, que estaban tan perdidas en las cosas del mundo. Y por gracia han venido, pero es algo que solamente a Él le place darlo, a quien Él quiere darlo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Una adoración del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro. En ese puro no hay espacio para nuestro propio deseo, sino su afecto, su puro afecto. Su total voluntad se mostró para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. ¿Y cuál fue el objetivo de ser salvos? Para la alabanza de su gloria, de su gracia. Aquellos que de verdad entienden la salvación por la gracia, no es como aquellos que dicen, bueno, el apóstol Pablo dijo, pecaremos para que la gracia sobreabunde, en ninguna manera. Sino que aquel que entiende la gracia de Dios, entonces se convierte en un verdadero adorador.
porque entiende que no ha hecho nada ni puede hacer nada, sino que da gloria al Señor porque entiende que ha sido salvo solamente por gracia. Solamente por gracia. Es por eso que el hombre impío, lleno de orgullo, aborrece escuchar el evangelio verdadero. ¿Sí? El evangelio verdadero tiene un propósito. Y el evangelio verdadero es hacernos sentir a nosotros los viles que nosotros somos. Ese es el evangelio. Hacernos ver los viles que nosotros somos, lo corrupto que somos sin Cristo. Hacernos ver lo malvado que somos. Y el hombre cuando escucha el evangelio verdadero, lo aborrece. ¿Por qué? Porque no hay lugar para la jactancia. Nosotros nos gusta jactarnos de muchas cosas. ¿Sí? Nos gusta jactarnos de que el trabajo que hemos hecho. Nos gusta jactarnos de cómo nos vemos, del cuerpo que tenemos. Nos gusta jactarnos de lo que hemos conseguido, del trabajo que tenemos. Y nos gusta jactarnos de muchas cosas. Pero con respecto a la salvación, nadie se puede jactar. Hay algunos que se jactan, pero no son salvos. Ellos creen que son salvos. Pero con respecto a la salvación, nadie se puede jactar. El verdadero evangelio enseña que Dios es soberano. Y enseña que el hombre es un ser inmundo. Ese es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero enseña que nosotros somos viles gusanos. Y enseña que hay un Dios en los cielos que es justo. Y en su justicia, en su soberanía, Él quiere salvarnos. Calvino lo dijo. En lo único que nosotros hemos colaborado para nuestra salvación es que nosotros somos pecadores. Es lo único que hemos colaborado. De ahí en nada más. Porque Él vino a buscar enfermos con la llaga del pecado. Fue en la persona de nuestro Señor Jesucristo donde la gracia de Dios fue manifestada en su plenitud. Ahí fue manifestada en su plenitud. No es que no conocieron ese don, como mencioné hace un momento en el Antiguo Testamento, lo mencionamos en Edén. Y Abraham la vio, Moisés la vio, Jacob la vio, Isaac, Jacob, todos ellos vieron la gracia, Moisés, todos ellos, David, pero en Jesucristo fue manifestada en su esplendor. Juan, capítulo 1. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley decía, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás, decía la ley. Pero la gracia dice, esto se ha hecho para que tú vivas. La ley decía, haz esto y vivirás. En el progreso del peregrino, el libro Progreso del Peregrino, hay un momento donde se encuentran ellos y uno de ellos le comienza a relatar y dice, hubo uno que me golpeó y me tiró y me golpeó y me volvió a golpear y me daba, y le dice el cristiano, ¿verdad que el que tú me estás diciendo es Moisés? ¿Fue Moisés el que te encontró? Y dice, sí, fue Moisés. Porque Moisés representa la ley y la ley demandaba la vida del hombre cuando el hombre no podía cumplir nada de lo que la ley demandaba. Y la ley fue dada para una cosa, no para salvar, sino para condenar. No es que la ley sea injusta. La ley es justa y perfecta y santa, dice la Escritura. Los injustos somos nosotros. Y entonces al escuchar el hombre la ley decía, no adulterarás, yo soy un adúltero. No cometerás, no dirás falso testimonio, yo soy un mentiroso. No codiciarás, yo soy un codicioso. No maldecirás a tu padre, yo he tenido pensamiento en contra de mi padre. No profanarás el día de reposo, yo lo he hecho. No tendrás dioses ajenos, yo tengo. No te inclinarás de otra imagen, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y toda la ley comenzaba a acusar y acusar y acusar y acusar. Y el resultado era una condenación total. Pero la gracia dice que vino por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Ese es el anuncio verdadero del Evangelio. Del Evangelio verdadero. Son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio verdadero descubre al hombre. Descubre a la luz de la Escritura cómo el hombre es, cómo Dios lo mira. Y lo hace ver tal como Él es. Lo miserable, vil, desgraciado, sin esperanza que es el hombre. Pero luego ofrece lo que el Dios Trino está ofreciendo. El Evangelio ofrece lo que el Dios Trino está ofreciendo de una forma gratuita a los más degenerados y perdidos de la raza humana. Quiero leerles algo que escribió un teólogo en los años 1751. James Harvey, 1751, dice: cuando el pecado abundó,
dice el edicto de la corte celestial, sobreabundó la gracia. Manasés, hablando del rey, usted lo ha leído tal vez en 2 de Crónicas 33. Manasés fue un monstruo de crueldad, porque pasó a su hijo por fuego y llenó Jerusalén de sangre inocente. Se dice que Manasés, usted sabe la historia, fue el que mandó a cerrar a Isaías. Cuando Hebreos dice que unos fueron cerrados, la historia cuenta que Isaías es el que dice que fue cerrado. Fue cortado por vivo, por pedazos, con una sierra, no una sierra de gas, sino una sierra de cortar árboles, por ser el profeta que profetizaba en contra de Moisés. Entonces dice, Jerusalén fue llena de sangre inocente. Manasés fue un maestro de iniquidad, porque no solamente se lo multiplicó el pecado, sino que hasta extremos extravagantes. Sus impiedades sacrilejas, sino que corrompió los principios y pervirtió las costumbres de los que estaban bajo su reino, haciéndoles obrar peor que los idólatras paganos más detestables. Con todo, por la gracia sobreabundante de Dios, fue humillado y reformado, y vino a ser un hijo perdonado por amor, un heredero de la gloria inmortal. Lee usted 2 Crónicas 33 para que dé cuenta de lo que estaba en este hombre. Cuando se lo amarró como un perro a Manasés y se llevó cautivo, y vio hacia los cielos y se humilló. Dice, con todo, por esta gracia sobreabundante, fue humillado y reformado, y vino a ser un hijo perdonado por amor, un heredero de la gloria inmortal. Considerar el caso de Saulo de Tarso, el perseguidor cruel y encarnizado que vomita amenazas, dispuesto a hacer una carnicería, acosando a las ovejas, matando a los discípulos de Jesús. La desolación que había causado y las familias que había arruinado no eran suficientes para calmar su espíritu negativo. Era tan solo como un sorbo que, lejos de saciar al sabueso, le hacía seguir el rastro más de cerca y suspirar más ardientemente por la destrucción. Estaba sediento de violencia y muerte. Tan ávida e insaciable era su sed que hasta respiraba amenazas y muerte. O sea, cuando Pablo dice eso, cuando él se le subía la presión y hacía esto, él estaba respirando muerte, quería matar, era un hombre enojadísimo, él lo que quería era matar cristianos. Sus palabras eran como lanzas y flechas, su lengua como una espada afilada. Amenazar a los cristianos era para él tan natural como respirar. En los propósitos de su corazón recoroso no había sino deseo de exterminio, y solo la falta de más poder impedía que cada día, que cada sílaba y cada aliento que salía de su boca esparcieran más muerte, e hiciera caer a más discípulos inocentes. ¿Quién de nosotros, según los principios de justicia humana, no lo hubiera declarado vaso de ira preparado para una condenación inevitable? Más aún, ¿quién no hubiera llegado a la conclusión de que para este enemigo implacable de la verdadera santidad estaba reservada ferozmente las cadenas más pesadas del infierno? Con todo, admirar y adorar los tesoros insondables de la gracia. Este Saulo fue admitido en la compañía bendita de los profetas, contado entre el noble ejército de los mártires, y llegó a ser la figura destacada entre la gloriosa comunión de los apóstoles. La maldad de los corintios era proverbial. Algunos de ellos se revolcaban en el cieno de vicios tan abominables y estaban tan acostumbrados a actos de injusticia tan violentos que eran reprobables hasta para la raza humana. Con todo, aún estos hijos de violencia, estos esclavos de la sensualidad, fueron lavados, santificados y justificados. Lavados en la preciosa sangre del Redentor, santificados por la operación poderosa del Espíritu bendito, justificados por las misericordias infinitas tiernas del buen Dios. Los que en otro tiempo eran la aflicción de la tierra, fueron hechos la gloria del cielo, la delicia de los ángeles. Que gran verdad, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros no éramos diferentes a ellos, los que estamos en Cristo. Éramos de la misma manera. Pero Dios, en su misericordia, transformó a Manasés, transformó a Saulo, transformó a algunos de los corintios, que los hizo parte de la iglesia, y ahora nosotros ha transformado a algunos de nosotros. ¿Por qué? Solamente por su gracia. Solamente por su gracia. El Padre es la fuente de toda gracia. Dios el Padre es la fuente de toda gracia. Él es el quien designó el pacto eterno de redención. Dios, Hijo, es el único canal. Él es el canal para la gracia. Por ahí fluye la gracia. Por Él, por medio de Él. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado
bajo el cielo, solamente Jesucristo hombre. Él es el canal donde viene la gracia. El Espíritu Santo es el dador o el aplicador de la gracia. Él aplica la gracia a aquellos que creen en Cristo. Y por medio del evangelio verdadero, el hombre puede ser avisado de que esta gracia se está revelando. Dijo alguien, quita la predicación bíblica del púlpito y habrás quitado toda oportunidad de salvación para el pecador. Quita la predicación bíblica. Me recuerdo, termino con esto. Alguien me preguntaba si yo tengo algo en contra de los homosexuales porque predico acerca de la homosexualidad y en contra del lesbianismo. Y alguien me preguntaba, y Dios que me conoce, Dios que me sabe mi corazón. Si usted quiere creerlo, créalo, si no, no tengo ningún problema, no lo crea. Pero yo, cuando yo veo a una persona como esa, o hablo con ellos, he hablado con ellos en el trabajo, lo que siento es lástima, misericordia. No odio a ninguno de ellos. No odio a ninguno de ellos. Siento misericordia, siento lástima. Y anhelaría ver una obra de transformación como está haciendo en muchos Dios. Está rescatando jóvenes de esa condición, jovencitas de esa condición. Y los está salvando. Y los está haciendo parte de la iglesia y vienen a luchar. Y comienza una buena batalla. Porque la tentación siempre va a venir. Como aquellos que hemos estado en el adulterio, han venido las tentaciones del adulterio, la fornicación, de la mentira y todo. Lo que les quiero decir es de que una vez en la iglesia donde estábamos, llegó un travesti. Un joven. La iglesia estaba llena. Aquel joven llegó, creo que andaba algo tomado, endrogado, no lo sé. Llegó vestido con una minifalda. Se notaba la barba entera. Un joven, quizás a pequeño había sido parte de la iglesia, se sentó a la par mía. No sé si estaba Verónica ese día a la par mía, no sé si ella se recuerda, pero estaba ahí a un lado y estaba a este lado. Y la mayoría de personas cuando lo vieron, como siempre, ¿verdad? Como, qué rara esa criatura, ¿verdad? Viéndolo como así, de lejos. Y él le hacía, y como allá aplaudíamos, y él cantaba y se sabía los cantos, quizás pequeño, como digo, había estado, nadie lo había invitado, entró de repente y se puso a cantar, yo lo miraba. Y yo decía, que predique el pastor esta noche, que predique el pastor esta tarde, que predique el pastor. Yo quería que el pastor predicara. Porque el pastor no era un hombre teológico ni intelectual, predicaba. Era golpeador y todo, pero predicaba ahí. Yo decía que el pastor predique, que no se vaya a ir, decía yo en mi mente, hasta que él venga a la predicación. Y se estuvo ahí. Y para tristeza mía y tristeza de él, creo yo más que todo de él, ese día salió la hija del pastor a predicar. 10 minutos habló un montón de locura. A mí. Esa es locura que no hablan ni inglés ni español. A mí. Qué tristeza. El hombre salió como entró. Llegó con la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio. Porque solamente el verdadero evangelio, solamente lo que la Biblia dice, no con cuentos, no con entretenimiento, no con juegos, no con solamente comida, solamente la Escritura. Es la que nos enseña quiénes somos nosotros, quién es Dios y lo que Dios está ofreciendo. Solo por gracia. Solo por gracia. Solo por gracia. Yo repito, yo siento amor por esa persona. Si viniera alguien y me dijo, si yo voy a su iglesia diciéndole lo que yo soy, ¿qué haría usted? Predicar, darle la mano, es bienvenido. Y si nunca me convierto, va a ser bienvenido todo el tiempo que quiera venir. Lo que no le permitiremos, celebraremos es su pecado. Pero usted va a poder llegar a la iglesia. ¿Sí? Porque ese es nuestro anhelo, pero solamente es de una sola forma. Y es predicando a una persona la esencia de la gracia, nuestro Señor Jesucristo. Solamente por Él el hombre puede entender qué regalo tan grande es Él. Qué regalo tan grande y merecido, el cual se está ofreciendo en esta noche, en este momento. Aquellos que quieran creer y se quieran arrepentir, serán salvos. Y quien se encargará de esto será el Espíritu Santo,
de convencerlos y transformarlos como deben de ser transformados. He notado algo, me siento bien mal todo el día, cuando predico me siento bien, me da un permiso de continuar. Todo el día me siento mal y mi esposa, estoy bien y todo ahí. Pero cuando predico se me van los males, así que voy a predicar yo solo en la noche aquí. Vamos para. Señor, gracias por esta noche. Gracias por esa gracia tan grande que ha sido mostrada, Señor, para con nosotros. Si no fuera, Señor, por ella, ¿en qué condición nosotros estaríamos? ¿O dónde estaríamos? ¿Qué estuviéramos haciendo? Destruyéndonos más y más. Pero aquí estamos, Señor. Tenemos tantas imperfecciones, tantas faltas. Fallamos. Nos levantamos. Volvemos a fallar. Nos vuelve a levantar. Y todo es solo por gracia. Gracias, oh Señor. Hágale ver a aquellos que están acá, que no todavía están sin Cristo, que esa gracia se está ofreciendo. No tienen que convencerlo a usted. No tienen que apantallarlo. No tienen que hacer grandes cosas para que usted pueda ceder. Usted la está ofreciendo. Porque el que convence es usted. Haga, Señor, esa gracia en ellos como fue en nosotros, irresistible, para que puedan correr a la muestra más grande de esa gracia, Jesucristo. En ese nombre maravilloso, poderoso, incomparable, esta noche oramos. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.